muchas gracias al Instituto de Covarrubias por la invitación y por la felicidades por la organización de esta serie de conferencias. Muchas gracias al Centro Riojano por acogernos y, por supuesto, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo antes de empezar también quiero hacer dos anuncios, porque como veis ahí pone director del Instituto Juan de Mariana y codirector del Máster en Economía UFM OMA, y tengo un anuncio de cada uno de estos centros. Empezando por el de UFM OMA, mañana tenemos sesión informativa de la tercera edición de este máster que es online, máster que dura un año, 2 días a la semana y que permite a todo el mundo adquirir desde lo más básico una formación en economía que yo creo que es bastante completa y bastante sólida, tanto para entender el mundo que nos rodea como para seguir profundizando en ella, por ejemplo a través de un doctorado en la Universidad Francisco Marroquín, y para en definitiva dar la batalla de las ideas tan necesaria como es hoy en día. Por tanto, si cualquiera quiere apuntarse, pues mañana mismo, miércoles 18 a las 7, tenemos sesión informativa online, porque el máster es online. Segundo, Instituto Juan de Mariana, pues esta semana cumplimos 10 años, 10 años de lucha, no sé si infatigable, porque algunos estamos bastante cansados de dar ciertas batallas, pero desde luego sí de lucha comprometida con una serie de principios, de ideas, que intentamos que calen en la sociedad española, aunque bueno, no parece que de momento hayan calado mucho, más bien al revés, pero bueno, esto es lo de los contrafactuales. A lo mejor si no hubiésemos estado ahí las cosas todavía estarían algo peor, no sé si mucho peor, pero sí algo peor. Cumplimos 10 años, os invito a todos a que os paséis por el Instituto Juan de Mariana. Por ejemplo, este mismo sábado tenemos conferencia sobre Shadow Banking a las 8, calle Ángel número 2, alrededor del Metro de la Latina, y sobre todo os invito a que visitéis nuestra página web, porque hoy la hemos renovado, hoy le hemos cambiado la cara oficial que tenemos en internet, y espero que disfrutéis y que también os informéis de todo tipo de errores, gazapos o sugerencias que podáis tener. De hecho, uno de ellos ya nos lo ha comunicado, y es que no está adaptada para sitios móviles, o sea que no entréis ahora, esperaos a llegar a casa porque si no os decepcionará, pero es algo que desde luego corregiremos. Bueno, dicho esto, pues empezamos con la conferencia, que como sabéis se llama Desigualdad y Capitalismo, los errores de Thomas Piketty. Bueno, Thomas Piketty es un economista que lleva ya bastantes años, décadas incluso, escribiendo sobre desigualdad, pero que se ha hecho bastante famoso a raíz de este bestseller, que no, es bestseller pero no best reading, Capital en el siglo XXI. No es best reading porque sabemos por Amazon que la gente no suele pasar de la página 30, es decir, es un fetiche, el fetiche de las mercancías del que hablaba Marx justamente en el Capital, que bueno, se ha convertido en una moda que todo el mundo compra, no para ponerlo previsiblemente debajo para calzar una mesa ni para nivelar una mesa, sino para tener en la estantería y exhibirlo como una contribución a la lucha contra el capitalismo en el siglo XXI. Bueno, desde luego ha sido una contribución muy generosa a la cuenta corriente del señor Piketty, que por mucho que hable de desigualdad, parece que su desigualdad no le ha terminado de preocupar demasiado, porque ha ganado bastante dinero con este libro, cosa de la que me alegro. Pero bueno, Capital en el siglo XXI. Este es el libro que vamos a analizar, que vamos a desmenuzar y que vamos a criticar. ¿Cuál es la tesis fundamental del libro? Según el libro, el capitalismo tiene muchos elementos que lo hacen tender hacia la extrema desigualdad, es decir, que si dejamos solo desregulado el capitalismo neoliberal en el que estamos envueltos, básicamente tendemos a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, o al menos que no se enriquezcan. Los diferenciales de riqueza se tienden a expandir. El motor principal de esta desigualdad, bueno, el que se decía en el libro que era el motor principal, porque ahora Piketty ha escrito un artículo en el American Economic Review el 31 de diciembre de 2014, donde viene a decir que no es el principal, que es uno más, que tampoco es tan importante. No es muy importante, pero le dedica un libro de 700 páginas a ese motor tan poco importante. Bueno, el motor fundamental, al menos en el libro, de esta evolución hacia la extrema desigualdad dentro del capitalismo es esta desigualdad que tantas veces habréis visto, si habéis leído mínimamente algo sobre Piketty, que es R es mayor que G. ¿Esto qué significa? Que la tasa de retorno del capital es mayor al crecimiento económico de la economía. Básicamente, que si tú tienes un patrimonio, el rendimiento que obtienes por ese patrimonio, imagínate un 5% de tasa de retorno anual, es mayor que el crecimiento económico, el crecimiento del PIB. Se nos dice que el PIB crece pues, al 3%, al 2%. Bueno, pues en todo caso, según Piketty, crece menos que la tasa de retorno del capital.
¿Esto por qué es así? Pues según Piketty, por las dos leyes fundamentales del capitalismo, que bueno, voy a explicar brevemente, sobre todo para que entendáis el marco conceptual que utiliza Piketty. La segunda, quizá convenga explicarla antes que la primera incluso, la segunda ley fundamental del capitalismo es que beta es igual a S partido G. Bueno, ¿qué es beta? Beta es el número de veces que la riqueza total de la economía es mayor que el PIB. Imaginad que en una economía como la española puede haber 7 billones de euros en patrimonio, en acciones, en vivienda, en tierras de labranza, etc., y que el PIB de España es 1 billón. Beta sería 7 billones frente a 1 billón. ¿Bien? Entonces, según Piketty, beta tiende a largo plazo a ser igual a la tasa de ahorro dividido entre el crecimiento económico. Esto es una fórmula que, si hacéis límites matemáticos, efectivamente tiende a ser así. ¿Bien? Básicamente, si vais acumulando ahorro y la economía acumula PIB a un ritmo más lento, pues al final se tiende a este porcentaje fijo, ¿no? Bueno, ¿qué viene a decir la segunda ley del capitalismo? Que si los ricos ahorran mucho, cada vez serán más ricos. ¿Bien? Básicamente. Y luego está la primera ley fundamental del capitalismo, que es ¿qué porcentaje del PIB se lo quedan las rentas del capital? Sabéis que el PIB se puede dividir en rentas del trabajo, lo que nos llega a los trabajadores, y rentas del capital, lo que les llega a los malvados rentistas capitalistas. Y entonces, esa parte que les llega a los capitalistas, ¿de qué depende según Piketty? Pues por un lado depende de beta, es decir, cuánto mayor es la riqueza total sobre el PIB, cuanta mayor riqueza total haya sobre el PIB, más les llegará a los capitalistas, y de la tasa de retorno del capital. Es decir, imaginad que la riqueza nacional acumulada es muy grande y que además tiene un retorno muy alto. Eso significaría que casi todo el PIB terminaría en manos de los capitalistas. Y claro, eso a Piketty le preocupa porque dice, claro, es que si los ricos empiezan a ahorrar cada vez más y siguen manteniendo tasas de retorno muy altas sobre su inversión, al final se van a quedar con todo. No nos va a quedar nada, bueno, a él por supuesto sí le quedaría, pero al resto de la sociedad trabajadora no le quedaría nada. Por poner un ejemplo, imaginad que los capitalistas empiezan percibiendo el 10% del PIB y que el 90% se lo quedan los trabajadores, y que de esos 10 puntos de PIB ahorran 4, 6 se los pulen en cocaína, prostitutas, etcétera, lo que se suele caracterizar en el logo de Wall Street. El 4%, por tanto, lo ahorran. ¿Bien? Y tenemos un crecimiento económico del 2%. Por tanto, ahorran 4 puntos del PIB y el PIB crece al 2%. Y su patrimonio, además, les proporciona una tasa de retorno del 5%. ¿Bien? Con esas fórmulas tendríamos que beta sería de 200, es decir, la riqueza total de la economía sería el doble que el PIB. ¿Cuánto valdrían las casas, las acciones, los bonos, los planes de pensiones que tienen los capitalistas? 2 veces lo que vale el PIB. Si dividís 0,04 entre 0,02 tendríais esto. Bien, si los capitalistas pasan a ahorrar el 10% del PIB, es decir, si en lugar de ahorrar el 4 ahorraran el 10, ellos perciben el 10% del PIB. Por tanto, podrían decir, vamos a hacer este año un ejercicio de austeridad extrema, vamos a dejar de drogarnos y demás, y lo vamos a acumular todo en vivienda, en acciones, etc. Bueno, si eso fuera así, beta, solo por este aumento del ahorro de los ricos, pasaría del 200% al 500%. Básicamente, claro, si tú metes más monedas en la hucha con el cerdito, pues hay cada vez más monedas en relación con el resto de la economía. Por tanto, si los ricos ahorran mucho más, ese capital acumulado crece de ser el equivalente a 2 veces el PIB a ser 5 veces el PIB. Bueno, si la tasa de retorno del capital no decae, recordad que era el 5, si yo tengo 5 veces el PIB y saco un 5% sobre 5 veces el PIB, ¿cuánto me queda de toda la economía? El 25%. 500% por 0,05, el 0,25%. Por tanto, ya hemos pasado, si os fijáis, solo porque los ricos han ahorrado más y han pasado de tener el 10% del PIB al 25%. Y ahora imaginad que siguen siendo austeros y que
en lugar de ahorrar el 10, como ganan el 25, ahorran el 25% del PIB. Bueno, pues según Piketty, como cada vez acumulan todavía más capital, compran más acciones, compran más tierra, compran más viviendas, etc., beta pasará a ser no el 500%, pasará a ser el 1250% del PIB. Es decir, toda la riqueza ya será más de 12 veces el PIB de la economía. Y si eso se mantiene, es decir, si todo ese capital lo siguen rentabilizando al 5%, pues ya no se quedarán con el 25% del PIB, sino con el 62,5%. Y claro, imaginad, si siguen ahorrando el 62,5%, pues ya beta se dispara y al final se quedan con el 100% del PIB. Entonces, obviamente para que Piketty llegue a esta conclusión, que básicamente es los ricos cada vez van reinvirtiendo lo que ganan, como no necesitan gastarlo todo porque ganan tanto, pues cada vez tienen más capital acumulado y al final, por tanto, se van quedando con porciones crecientes de la economía, pues tiene que asumir varias cosas. Primero que, bueno, o asumir, o al final su tesis la lleva más lejos, ¿no? Dice, claro, y esto ya es un problema que además es dinástico, porque el rico cuando se muere lega su herencia, con lo cual los hijos, sin hacer nada, aunque sean subnormales profundos, pues solo por tener eso ahí van obteniendo cada vez más capital. Bien, entonces cuanto más capital se acumula y más se agranda la brecha entre R y G, es decir, cuanto más capital hay y más retorno se obtiene sobre ese capital en relación con el crecimiento económico, más depende la gente, los ricos, de lo que han heredado, de méritos que no son suyos, y menos de lo que ellos puedan hacer en el presente. Imaginad un rico que hereda mucho y que obtiene una tasa de retorno muy alta. Pues aunque ese señor no trabaje, ni haga nada, no contribuye a hacer nada, obtiene un porcentaje enorme de la riqueza nacional, o de la renta nacional, mejor dicho, del PIB, no por méritos actuales, sino porque ha tenido la suerte de heredar algo. Bueno, entonces según Piketty esto explica por qué el capital siempre está mucho más desigualmente distribuido que las rentas del trabajo, y eso también explica por qué la progresiva acumulación de capital, en lugar de reducir las desigualdades, las tiende a incrementar. Y aquí tenéis algunas cifras que yo creo que, si no las habéis visto, sí que son bastante sorprendentes. Esto es desigualdad de la renta. Entonces, desigualdad de la renta. En Europa, ahora mismo, el 10% más rico de la... o el 10% con una renta más alta de la población, el top 10%, se queda con el 25% del PIB. Sí, el 10% se queda con el 25%. El 1%, donde está por ejemplo Pablo Iglesias y tantos otros, el 1% se queda con el 7% del PIB. Por tanto, el 1% con más renta, insisto, se queda el 7% de toda la renta. El 40% de medio, es decir, del 50 al 90, digamos, se queda con el 45%, es decir, más o menos la parte que le toca, ¿no? Es el 40% de la población y se queda más o menos con el 45% del PIB. Y luego el 50% inferior, el 50% más pobre de la sociedad, hoy en Europa se queda alrededor del 30% del PIB. Eso es en cuanto a renta. Luego Piketty pone, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, donde el 10% más rico se queda con el 20%, no con el 25%, el top 1 se queda con el 5%, no el 7%, y bueno, el 50% más pobre se queda con el 35%, no con el 30%. Y también coloca el caso hoy de Estados Unidos, donde el 10% más rico se queda con el 35%, el top 1% se queda con el 12% de toda la renta nacional, el 40% con el 40% y luego el 50% más pobre con el 25%, es decir, se queda con bastante menos. Y él pronostica que igual podemos llegar dentro de unos años a una distribución todavía más extrema de la renta, donde el 10% con más renta, más acaudalado, se queda el 45%, es decir, casi la mitad del PIB, el 1% sería el 17%, el 40% se quedaría solo con el 35% y el 50% el 20%, es decir, ya prácticamente el 50% no le quedaría nada. Esto es desigualdad de la renta. Y probablemente a algunos estas cifras ya os hayan empezado a decir, bueno, desde luego si nos vamos a una desigualdad como la de 2030, es bastante extremo, porque hay un 50% de la población que se queda apenas con el 20% del PIB y hay un 10% que se queda con el 45%. Bueno, pues atención a las cifras de desigualdad de la riqueza. Si esto os ha parecido
extremo o muy acusado, fijaos en las de la riqueza. Hoy en Europa, que es el punto medio, el 10% más rico de la sociedad tiene el 60% de toda la riqueza. El 1% tiene el 25% de toda la riqueza. 1%, es decir, básicamente unas 460.000 personas en España o 180.000 familias en España manejan el 25% de la riqueza. El 40% de en medio solo tiene el 35% y el 50% más pobre de la sociedad solo tiene el 5% de toda la riqueza nacional. Es por esto que muchas veces escucharéis gente de Intermon Oxfam y demás que os dirá: el 1% más rico tiene más que el 50% de la población. Es verdad, de hecho tiene 5 veces más que el 50% más pobre de la población. Fijaos que no hay grandes cambios ni siquiera en los países nórdicos. En los países nórdicos el 10% más rico maneja el 50%, el 1% más rico el 20%, el 40% de en medio el 40% y el 50% más pobre solo el 10%. Y este es el caso de sociedad más igualitaria que ha conocido nunca la sociedad, por tanto, para el mundo. Por tanto, la sociedad más igualitaria que hemos conocido nunca, el 50% más pobre no ha llegado a tener más del 10% de la riqueza nacional. Y ya si nos vamos a Estados Unidos, pues fijaos, el 10% más alto tiene el 70% de toda la riqueza nacional, el 1%, el top 1% tiene el 35% de toda la riqueza nacional, el 40% en medio solo el 25% y el 50% más pobre el 5%. Es decir, esto es lo que Piketty dice: la clase media está desapareciendo porque en Europa el 40% tiene el 35% y en Estados Unidos ya solo el 25%, y mi pronóstico es que en el año 2030 en Estados Unidos el 10% tendrá el 90%, el 1% el 50% y luego ya el 90% restante de la población solo le quedará el 10% de la riqueza nacional. Son cifras que desde luego nos tienen que hacer pensar, y yo creo que el libro de Piketty sirve para pensar, sobre todo, que nos tienen que hacer pensar por qué esto es así, si tiene alguna lógica, si tiene algún sentido, si tiene alguna defensa o no. Porque esto es así. Es decir, esto no son cifras inventadas, esto es así. Y al final lo que dice Piketty es que el capitalismo atenta contra la meritocracia. ¿Por qué? Porque la distribución de la renta, como os decía, no depende de lo que yo haga, sino de lo que yo he heredado. Y por tanto no hay ningún mérito ahí asociado. Y su propuesta pasa por crear un impuesto global sobre la riqueza de hasta el 10% del patrimonio. Quien entienda un poco de esto ya sabrá que esto es una auténtica barbaridad, porque claro, si tú a tu patrimonio le sacas un rendimiento siendo optimista del 4 o del 5 y te meten un impuesto del 10, pues imagínate, más te vale venderlo y olvidarte de él. Para contrarrestar esas tendencias desigualitarias y antimeritocráticas. Bien. Esto es la tesis fundamental del libro de Piketty, tanto el modelo teórico que le lleva a decir que cada vez las desigualdades se extreman, como el diagnóstico real del mundo tal y como es hoy en día, que es un mundo pues con aparentemente una desigualdad muy dispar en la riqueza. Vamos a ver los tres errores clave, a mi juicio, del libro de Piketty. Unos son los errores vinculados al modelo económico, porque el modelo que propone Piketty no sirve para explicar cómo funciona el capitalismo, ni tampoco para explicar las tendencias desigualitarias del capitalismo, si es que las hay. 2. Errores en la interpretación histórica, es decir, por qué Piketty creo que no está interpretando adecuadamente bien cómo han evolucionado las cosas, porque claro, si yo os ofrezco esta foto, pues diréis, capitalismo, qué desigualitario es, etcétera. Bueno, tomemos un poco de perspectiva sobre cómo han pasado las cosas. Y 3, errores sobre su propuesta económica, porque lo que él propone no es la manera de luchar contra la desigualdad en absoluto. Bien, primero, bueno, antes que eso, porque no lo tengo aquí, pero creo que es importante explicarlo. Como habéis visto ahí, hay dos tipos de desigualdad. Desigualdad de la riqueza y desigualdad de la renta. Hay una tercera, que es desigualdad en el consumo. Entonces, si uno quiere dar la imagen de que las desigualdades son brutales, como hemos visto aquí, obviamente recurrirá a la desigualdad de la riqueza, porque es lo que es más desigualitario. Si uno quiere ser un poco más realista, tomará las desigualdades de la renta, y si uno quisiera ser correcto, tomaría las desigualdades en el consumo. ¿Por qué? Como ahora vamos a ver, la riqueza es una estimación de rentas que pueden llegar en el futuro.
yo la riqueza no me la puedo comer. Amancio Ortega no se come sus locales comerciales de Zara. Amancio Ortega se comerá la renta que generan sus locales comerciales, pero no la riqueza. Entonces, el bienestar desde luego no lo proporciona la riqueza, salvo si queréis un bienestar de estatus, de seguridad, de tranquilidad, por tener un alto patrimonio, pero no te da la satisfacción directa de tus necesidades. ¿Qué te da la satisfacción directa de tus necesidades? Pues como mínimo deberíamos ir a la renta, porque es lo que os digo. Amancio Ortega, si vive bien, vivirá bien por su renta, no por su riqueza. Obviamente tener mucha riqueza te permite acceder a mucha renta, pero lo que hay que, supuestamente, pero lo que hay que medir entonces es la desigualdad de la renta. ¿Bien? Pero ni siquiera la renta te da una medición de tu bienestar. ¿Por qué? Imagínate un señor que gana 1 millón de euros y que ahorra 1 millón de euros. Ese señor se estaría muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no consume nada. Lo que te da una medición de la desigualdad de la renta, del bienestar, que es el consumo efectivo que realice esa persona. Al final, si los ricos tienen mucha renta, pero la mayor parte de esa renta la destinan a reinvertir en sus industrias, en sus empresas, etcétera, simplemente están, pues bueno, si habéis estudiado teoría austríaca, están posponiendo su consumo indefinidamente para mantener el stock de capital. Y el stock de capital, obviamente, es la base de la riqueza y de la capacidad de generación de renta de un país. ¿Bien? Por tanto, al final, insisto, si queremos medir desigualdades de bienestar, deberíamos medir desigualdades en el consumo. Y en desigualdades en el consumo son más bien escasas. Es de las tres, con diferencia, la más baja. Para que os hagáis una idea, el índice Gini de la riqueza, el índice Gini, cuanto más cercano esté a 1, más extrema es la desigualdad; cuanto más cercano esté a 0, más extrema es la igualdad. 1 es desigualdad total, que es una persona lo tiene todo; 0 es distribución absolutamente igualitaria de la riqueza, de la renta o del consumo. Bueno, el índice Gini de riqueza, bueno, depende, pero en Occidente suele estar entre 0,7 y 0,8, que son desigualdades muy muy altas. El de renta suele estar entre 0,3 y 0,4, 0,45, por tanto ya hemos bajado prácticamente a la mitad. Pero es que el de consumo está en torno a 0,2. Por tanto, y de hecho, si muchas veces escucháis a estos que también cargan continuamente contra el capitalismo y la riqueza, uno de los argumentos que emplean es que nos estamos estancando porque los ricos no consumen. Y por muy ricos que sean, un señor no se va a comprar 10 coches. Y es verdad. Pero entonces, si se producen 10 coches, esos 10 coches, ¿quién se los van a quedar? Todos los demás ciudadanos, porque no se los va a consumir el rico. ¿Bien? Pero lo que hay que medir es la desigualdad en el consumo, no en la renta, y no en la riqueza, ni siquiera en la renta. ¿Bien? Pero bueno, dicho esto, Piketty considera que el valor de la riqueza, es decir, cuando dice ¿cuánta riqueza hay en la sociedad? Bueno, pues él adopta un enfoque que yo llamo backward looking, es decir, mirando al pasado. Dice, los ricos tienen riqueza, tienen patrimonio porque ahorran. Es como la mentalidad del cerdito de la hucha, ¿ves? Vamos metiendo aquí dinero, y como vamos metiendo aquí dinero, cada vez esto se hace más grande. Pero la riqueza no es eso. La riqueza se valora hoy en todas partes, bueno, siempre, pero quizá en un momento histórico tenía cierto sentido simplificar con el enfoque backward looking, hoy desde luego no lo tiene, se valora siempre con un enfoque forward looking. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es la estimación que un patrimonio, que un determinado crédito, un derecho, la estimación de renta futura que va a generar, pues ya digo, ese entramado empresarial, ese derecho de cobro, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué Facebook vale 100.000 millones de dólares? ¿Porque Mark Zuckerberg ha metido mes a mes 100.000 millones de dólares en una hucha? Obviamente no. Mark Zuckerberg, que empezó en un garaje, bueno, no en un garaje, Google sí, pero Mark Zuckerberg en una sala de universidad, creó un sistema, se empezó a sumar gente a ese sistema, incluso antes de que ese sistema empezara a proporcionar beneficios, la gente dijo, esto a lo mejor, en el futuro va a proporcionar unas rentas monstruosas. Y como a lo mejor va a proporcionar en el futuro unas rentas monstruosas, lo quiero comprar. Y quiero pagar mucho por él. Al final, por tanto, lo que se están comprando son rentas futuras. No se está comprando nada tangible. La riqueza hoy es riqueza virtual, en el sentido de que son beneficios o ingresos que vamos a tener
se supone, en el futuro. Y valoramos esos beneficios futuros a un precio hoy. Si yo os pregunto, ¿por cuánto os vendo mi promesa de que todos los años durante la próxima década os voy a pagar 1.000 euros? Ese derecho, ¿por cuánto lo valoráis? ¿Cuánto me estáis dispuestos a pagar por que yo me comprometa a pagaros todos los años 1.000 euros cada año? Y bueno, pues a lo mejor, obviamente no te voy a pagar 10.000 euros, porque si me vas a pagar 10.000 euros en una década y te tengo que dar los 10.000 euros, pues no gano nada. Prefiero tener el pájaro en mano que no los ciento volando. Por tanto, ya me aplicaríais un descuento de que eso está por llegar y que el dinero me lo tenéis que dar ahora. Luego, podéis decir, este tío es un sinvergüenza, que seguro que se va a jugar con el dinero y no voy a cobrar. Por tanto, aquí hay un cierto riesgo de que, aunque se haya comprometido a pagarme 1.000 euros al año, no me los pague. Y si el riesgo es muy alto, diréis, bueno, pues vale, no está mal la oferta que me haces, pero más de 2.000 euros no te pago porque seguro que te fugas, etc. Entonces, ¿cuánto vale hoy esa estimación de flujos futuros de caja o de beneficios futuros? Pues depende. Depende de lo ciertos que sean esos flujos de caja futuros, depende de lo alejados que estén en el tiempo, depende de el conocimiento que tenga la gente que quiere comprarlos de si son más o menos ciertos, etc. Entonces, la riqueza es absolutamente forward-looking. Cada segundo, cada minuto, se está valorando la riqueza de una sociedad en función de su capacidad de generación de renta futura. Imaginad que yo hoy me gasto 1.000 millones de euros en crear una cadena de supermercados que vende los productos el doble de caros que Mercadona. ¿Cuánta riqueza tengo? Podemos decir cero. Probablemente los locales comerciales valgan algo. Bueno, si he alquilado los locales comerciales, ni siquiera eso, tendría cero. ¿Por qué? Vale, si yo he metido 1.000 millones de euros. ¿Eso significa que tengo 1.000 millones de euros de patrimonio? No, significa que he dilapidado 1.000 millones de euros. Porque soy incapaz de generar, con este sistema empresarial que he creado, renta futura. ¿Por qué? Porque la gente no me va a comprar a mí, se va a ir a Mercadona a comprar si vende a la mitad de precio. Y al revés, imaginad que, pues digo, yo soy un científico, tal, monto un laboratorio por 4 perras en el garaje de mi casa y sintetizo 4 cosas que no entiendo, o sí entiendo, y descubro, imaginad, una vacuna para el cáncer, o una cura para el cáncer, mejor dicho. Y que he invertido, toda mi inversión han sido 5.000 euros o 10.000 euros. ¿Cuánta riqueza tengo? Puedo tener cientos de millones de euros, o miles de millones de euros. Si hay patentes tendré miles de millones de euros. Por tanto, ¿la riqueza de qué depende? ¿De lo que yo he metido o de la capacidad de generación de renta futura del sistema que yo he creado? Obviamente, de la capacidad de generación de riqueza futura que yo he creado. Entonces, fijarse a lo que hay, o en lo que hay, para decir lo que va a haber, es un enfoque absolutamente disparatado. Y decir que los ricos son ricos porque ahorran es falso. Si tú reinviertes en cosas que no generan valor, destruyes tu patrimonio. No lo aumentas, lo destruyes. Y justamente una de las decisiones más difíciles que hay que tomar es escoger quién gestiona tu patrimonio. O gestionarlo tú mismo y gestionarlo bien. Mucha gente también dice, bueno, los ricos contratan asesores. Sí, Banco de Madrid, por ejemplo. Entonces, no es tan sencillo escoger asesores. Precisamente, vamos, si miráis algo de economía, hay problemas de principal agente muy graves. De hecho, otra de las críticas que se dirigen contra el capitalismo, aquí fijaos que hay que criticar el capitalismo por lo que sea. Entonces, si no es por A, por B, por C, aunque se contradigan los motivos. Pues bueno, una de las críticas que se hace al capitalismo es que hay un problema principal agente por el cual los principales, es decir, los que ponen el dinero, son incapaces de controlar a los agentes les timan, les engañan, etc. Bueno, pues entonces no será tan fácil acumular patrimonio incluso contratando a gente brillante, porque será brillante para estafarte también. Vale, por tanto, quien dispone de capital o riqueza no dispone ya de las rentas futuras, como decíamos, sino solo de una expectativa de las mismas. El valor de esas rentas futuras esperadas debe descontarse al presente según la impaciencia y el temor existentes en el mercado. Por tanto, técnicamente, no es que la cantidad de patrimonio
y la tasa de retorno determinen qué porcentaje del PIB se llevan los ricos, que eso es lo que dice Piketty. Dice, si hay mucha riqueza acumulada y la tasa de retorno es muy alta, los ricos se llevan mucho del PIB. Es más bien, ¿qué rentas estamos generando? Es decir, ¿qué porcentaje del PIB estamos generando? Porque Amancio Ortega dice, el PIB es producción. Entonces la cuestión es, Inditex del PIB español, ¿cuánto produce? Imaginad que produce el 1%. Pues bueno, Alfa es el 1%. Inditex no genera el 1% porque tenga mucha riqueza acumulada y la tasa de retorno de la economía española sea el 5%. Eso no tiene ningún sentido económico. Inditex tiene una estructura empresarial que produce bienes y servicios que compra la gente y como son valiosos, los sigue produciendo. Entonces, ¿cuántos produce cada año? Pues el equivalente, imaginad, no es así, al 1% del PIB. Bien, pues teniendo esas rentas y descontando tanto esas rentas como las futuras que esperamos, ¿y cuál es el factor por el que descontamos las rentas? El tipo de interés, la rentabilidad del capital. ¿Bien? Pues bien, con esos dos elementos es con los que calculamos beta. Bien, la variable dependiente es beta, no es alfa. La variable dependiente es cuánto vale la riqueza que tenemos, no qué porcentaje del PIB nos quedamos. Según el porcentaje del PIB que tú produzcas y cuál sea el tipo de interés de la economía, tendrás una determinada acumulación patrimonial. No es que con una determinada acumulación patrimonial y un tipo de interés exógeno que te viene dado, no sabes de dónde, generas o te quedas con un porcentaje del PIB. Bien, por tanto, esto es un error teórico bastante grave. Y además, hay que tener en cuenta que cuantos más activos maneje una persona, más difícil es seguir rentabilizándolos por encima de la media. ¿Por qué? Porque al final, si habéis estudiado Value Investing, por ejemplo, tenéis una área de competencia, un circuito de competencia, una esfera de competencia, y no salgáis de ella. Es decir, vosotros manejáis, imaginad que sois muy buenos empresarios textiles. Bueno, pues sabréis muy bien cómo funciona el sector textil y ahí dentro si seréis capaces de reinvertir a altas tasas de retorno, etc. Pero imaginad que os queréis ir a la industria petrolera. Tengo aquí mucho dinero, voy a ver si diversifico hacia la industria petrolera. No tenéis ni idea de cómo funciona la industria petrolera. Y probablemente lo terminéis dilapidando. Entonces, cuanto más queráis abarcar, cuanto más conocimiento más heterogéneo y más complejo que no tengáis incorporado ya queréis abarcar, más difícil os va a ser obtener tasas de retorno. Más bien empezaréis a dilapidar vuestro capital. Por tanto, no existe ningún automatismo en la conservación de la riqueza. Si un patrimonio deja de generar valor para el consumidor, se deprecia por entero. No es yo tengo dinero y se rentabiliza solo. Es que no funciona así. Y vamos, lo único que os tenéis que plantear es, si mañana conseguís 1 millón de euros, ¿en qué lo invertís? Si tan fácil es, forrarse, ¿qué haríais con 1 millón de euros? ¿Lo meteríais en el banco? Bueno, pues de entrada ya os quedaríais sin retorno. Y probablemente, como haya corralitos o quitas, etcétera, probablemente lo perderíais. ¿Lo meteríais en bolsa ahora mismo? Pues mucho ánimo para recuperarlo con respecto a algunos precios actuales. ¿Lo meteríais en renta fija, que está pagando casi un 0% de retorno? ¿Lo meteríais en inmuebles? Bueno, a lo mejor ahora no es mala oportunidad de inmuebles, pero es que tampoco proporcionan una rentabilidad especialmente alta. Y desde luego, si lo hubieseis metido en 2007, suerte con rentabilizarlo. Por tanto, tampoco es tan fácil tener mucho dinero y conseguir retorno. El retorno hoy en día se consigue creando empresas. Con 1 millón de euros, ¿alguien de vosotros es capaz de crear una empresa que me pueda decir que va a generar muchos beneficios durante mucho tiempo en el futuro? Nadie. Ni siquiera Amancio Ortega lo puede decir. Amancio Ortega Inditex va a existir dentro de 30 años. No lo sabemos. ¿Mercadona va a existir dentro de 30 años? No lo sabemos. Y estamos hablando de sectores con bastante poca, digamos, innovación o con bastante estabilidad, previsibilidad, etc. Si ya nos vamos al sector de la informática, ¿Facebook va a existir en 10 años? ¿Google va a existir en 10 años? ¿Hace 10 años existía Facebook? No. ¿Dentro de 10 años va a existir Facebook? No lo sabemos. No es sencillo
rentabilizar el patrimonio. De hecho, Rothschild, que bueno, es uno de los típicos odiados por todos los anticapitalistas, decía: estaría contento si pudiese transferir a mis descendientes una cuarta parte de mi riqueza actual. No el doble, el triple o 4 veces, una cuarta parte de mi riqueza actual. Que más o menos, bueno, no sé si en valor actual yo creo que no lo va a conseguir. Es decir, si actualizamos los precios de la riqueza que tenía este señor en su momento, creo que no lo va a conseguir. ¿Por qué? Imaginad las amenazas que existen sobre la riqueza: inflación, ciclos económicos, nacionalizaciones, impuestos sobre plusvalías, impuestos sobre sucesiones, guerras, revoluciones, cambios tecnológicos, cambios regulatorios y cambios en el gusto de los consumidores. Y hay que añadir otro que no está aquí: tener muchos hijos. ¿Verdad? Es decir, una descendencia bastante amplia divide los patrimonios. Todo eso son amenazas que existen para conservar el patrimonio, no son pocas. Lo guardo debajo del colchón, vale, pues la inflación te lo va a comer. Lo invierto en constructoras, vale, el ciclo económico te lo va a matar. Lo tengo en eléctricas, que es un sector muy seguro. Sí, espérate a que nacionalizan las eléctricas, Pablo Iglesias y compañía. Impuestos sobre plusvalías. Gano mucho dinero, vale, sí. Montoro va a pasar por caja con el 20% y te lo va a reclamar. Impuesto de sucesiones, pues bueno, ya está al caer, incluso en la Comunidad de Madrid. Guerra, revoluciones, bueno, a lo mejor lo veis lejano. Pensad en el siglo XX cuántas ha habido en Europa. En Europa, no me voy a países africanos ni asiáticos, en Europa. Cambios tecnológicos, cada vez la tecnología varía más. Podéis a lo mejor montar un sector que sea muy conservador. Imaginad que en los años 90 decís: bueno, voy a montar un sector de videoclubs porque esto, la gente querrá ver vídeos, películas, etcétera, y esto va a ser muy estable. Bueno, hoy ya no existen videoclubs. En apenas 20 años. Y esto es un cambio que se va acelerando cada vez más. Y cambios regulatorios, obviamente, en un país como España, que aprueba cada año 1 millón de páginas en boletines y diarios oficiales, como para que no haya cambios regulatorios. Y luego cambios en los consumidores, cada vez los gustos son más personalizados y el consumidor es más caprichoso y más exigente. Por tanto, es que no es fácil. Y luego, si además tienes un cierto sentimiento por repoblar la humanidad, pues ya te quedas sin patrimonio. Bien, de hecho, no sé si habéis leído mi artículo, si es así no contestéis, porque obviamente habría trampa, pero ¿qué creéis que ha pasado con las personas que eran súper ricos en el año 87? El año 87 no es que sea un año trucado, es el año en el que se elabora la primera lista Forbes de las personas más ricas del mundo. ¿Qué creéis que ha pasado con las 10 personas más ricas del mundo en el año 87? Más o menos han conservado su patrimonio. ¿Qué rentabilidad media creéis que han logrado sobre su patrimonio? Piketty dice que el capital automáticamente logra un 5% al año, un 4% al año. ¿Qué rentabilidad media creéis que han logrado estos súper ricos? Que además, según Piketty dice en su libro, deberían lograr todavía más que la media, porque tienen mejores asesores, mejores medios. ¿Qué creéis? ¿Qué rentabilidad media creéis que han logrado? O habéis leído todos el artículo y por tanto todos estáis moviendo la lengua para contestar, o hay demasiada vergüenza aquí instalada. ¿Qué rentabilidad media creéis que han logrado? ¿Negativa de cuánto? 30%. 50% algunos. Sí. Y tú lo has leído. Eso es trampa. Y han conseguido rentabilidad solo. Bueno, efectivamente se han arruinado prácticamente todos. Y las pérdidas, sobre todo en los puestos más altos, oscilan entre el 50 y el 80%. Aquí tenéis la lista. De hecho, decidme si os suena alguno. Si os suena los Bill Gates, los Steve Jobs, los Mark Zuckerberg de la época. Bueno, el primero, Yasuhaki Tsutsumi. Tenía un patrimonio de 20.000 millones de dólares y hoy le quedan, a valor actual, menos de 700. Es decir, ha perdido el 96% de su patrimonio. Luego, Taichiro Mori, 15.000 millones, pues bueno, a sus herederos les quedan 3.000, 80% de pérdidas. El tercero y el cuarto deben ser tan ricos y tan populares que no he encontrado ni rastro de ellos por internet. Es decir, deben ser unos patrimonios gigantescos y ocultísimos a los ojos de la opinión pública. El quinto era Salim Ahmed bin Mahfouz. De 6.200 millones de dólares le quedan a su heredero menos de 2.000.
más del 70% de pérdida. Luego tenemos los hermanos Roisi, 6.000 millones de euros, les quedan a sus herederos 12.000. Bueno, estos han duplicado su fortuna, no está mal, pero la ganancia media anual para duplicar en 28 años es del 2,7% anual. Tampoco es que sea Piketty dice el 4,5, pues bueno, el 2,7. Luego los hermanos Reichmann, 6.000 millones de dólares tenían. Bueno, pues solo en 1992, es decir, 5 años después de esta lista, solo les quedaban 100 millones. Y hoy tienen casi 1.000. Obviamente esto no es porque esta gente ahorre mucho, porque para ahorrar 900 millones partiendo de 100 mucho has de ahorrar de tu renta. Esto es porque esta gente, bueno, más o menos entiende cómo se hacen negocios, les puede salir muy mal uno y arruinarse, como se arruinaron en el año 92, y luego se volvieron a reconstruir y a reinventar. Y hoy tienen, ya digo, unos 1.000 millones, que aún así es una pérdida del casi 85%. El octavo era Yoshihiro Iwasaki, 5.600 millones de dólares, hoy tiene 2.800, a su heredero, una pérdida del 50%. Luego está Kenneth Roy Thompson, este quizás sea el único que os pueda sonar, porque es el que era propietario y que vendió Thomson Reuters. Bueno, este señor tenía 5.400 millones y hoy le quedan 9.300, pero aún así, insisto, es un rendimiento de menos del 3% anual. Y el último, Keizo Saji, 4.000 millones, le quedan a sus herederos, o bueno, a este señor, creo que sigue vivo, 4.600 millones de dólares, rendimiento medio anual del 1,1%. Por tanto, nada parecido a este rendimiento que según Piketty es automático, que no hay que hacer nada, es facilísimo, del 4,5% de media anual, y en general unas pérdidas brutales de su patrimonio. ¿Por qué? Pues porque no es fácil conservar el patrimonio, y no lo es no porque esta gente haya dilapidado, haya roto el cerdito y se haya puesto a gastar y gastar, lo es porque esta gente tenía una serie de activos que han dejado de ser capaces de generar renta futura para los demás y por tanto se deprecian enormemente. Bien, lo que pasa es que, claro, hay una pregunta que todavía no está contestada y es: ¿cómo es posible que si R se sitúa permanentemente por encima de G, es decir, si el capital efectivamente renta, y hay evidencia empírica de que así es, el capital renta, por ejemplo, de media el 5% anual, ¿cómo es posible que las rentas del capital no se coman todo el PIB? Es decir, una cosa es que haya casos particulares de gente que se arruine, pero si en general los ricos tienen un rendimiento medio del 5% y la economía crece al 2 o al 1,5, deberían tener un porcentaje, es decir, esa gente debería de media ir quedándose con casi toda la economía. Y hay economistas que esto no lo entienden. Es decir, cuando salió lo de Piketty dijeron: ostras, es verdad, si la tasa de retorno está por encima del crecimiento económico, por necesidad tenemos que ir a que se termine quedando con la economía. Bueno, hay varios elementos que impiden que esto sea así. Primero, no se ahorra toda la renta. Por tanto, tú le sacas un 5% a lo que reinviertes. Pues si reinviertes el 10%, puedes estar sistemáticamente reinvirtiendo el 10% y que prácticamente solo te sirva para cubrir el capital que se te está depreciando. Imaginad que tenéis una inversión de 100.000 y se os deprecia cada año 10.000. Pues bueno, aunque le saques el 10%, ese 10% que le sacas antes de amortizaciones lo tienes que destinar a reponer el capital. Y de hecho, si ya no ahorras todo el rendimiento que sacas, todavía menos. Luego, aunque se ahorrara toda la renta, no toda ella constituye una inversión exitosa generadora de nuevas rentas. Imaginad que de media el capital exitoso saca un 5, pero eso no significa que los que se han arruinado, porque claro, cuando te dices ¿cuánto capital hay en la economía? Pues, no sé, 1 billón de euros. Y han generado este billón de euros un beneficio de 50.000. Claro, lo que no está viendo ahí es todo el capital que se ha destruido, porque si yo invierto 50.000 y no sale adelante, eso no vale nada, como hemos dicho. Entonces, un billón de euros de riqueza más 0 es 1 billón de euros en el denominador. Y en el numerador, 0 de rendimiento más 50.000 millones que sacaba el billón de euros de riqueza, que sí que es rentable, pues lo mismo. Entonces, tú puedes invertir y si esa inversión no sale bien, pues la pierdes.
Luego, aunque se ahorrara toda la renta, y todo ese ahorro se transformara en inversiones exitosas, parte de esas nuevas rentas que tú generes pueden ir a parar a los trabajadores. Pero imaginad que invertís 100.000 millones de euros. Bueno, pero es que a lo mejor se os va todo en salarios. Que no toda reinversión es nuevo rendimiento neto. Parte de ese rendimiento se lo pueden apropiar los trabajadores si tienen poder de negociación bastante alto. De hecho, cuando estamos cerca del pleno empleo, lo normal es que todo lo que se invierta prácticamente vaya para sostener subidas salariales, no subidas del rendimiento del capital. Y ya por último, y creo que esto es lo que menos gente ha visto, extrañamente, y es que imaginad que todas las nuevas rentas que obtiene un capitalista las reinvierte, y la reinvierte con éxito, y además se apropia él de los retornos de esas nuevas rentas, de esa nueva riqueza, etc. Bueno, eso no significa que todas las otras inversiones de la economía, dado que tú has invertido bien, vayan a subsistir. Imaginad que mañana Joan Roig crea un nuevo Mercadona, abre un nuevo Mercadona, y le va fantásticamente y saca un 7 o un 8% de retornos en ese Mercadona. Bueno, lo sacará, pero probablemente a costa de que otro supermercado que había en la esquina cierre. Con lo cual, las rentas del capital que tenía ese otro supermercado desaparecen. Y sí que es verdad que se las queda Joan Roig, ¿pero por qué? Porque ha creado un modelo de negocio superior al del otro supermercado. Por tanto, en la medida en que no todo nuevo capital es nuevo capital añadido netamente sobre el stock anterior, sino que hay una destrucción del capital previo por, bueno, la destrucción creativa schumpeteriana o la sustitutividad del capital, eso puede impedir que, aunque sistemáticamente R esté por encima de G, si hay una diferencia que se destruye también sistemáticamente, puede ser una situación de equilibrio. Bien, y de hecho lo es, o puede ser, de equilibrio dinámico. Vale, vamos con los errores de la interpretación histórica. ¿Bien? Por tanto, los errores teóricos, que el capitalismo no funciona metiendo ahorro, acumulando ahorro en un saco. Funciona utilizando tu ahorro para crear modelos de negocio. Y esos modelos de negocio están continuamente expuestos a valoración del mercado. Y el mercado valora esos modelos de negocio según la expectativa que ellos tengan de que tú vas a salir exitoso con esos modelos de negocio. Si vas a ser muy exitoso, al margen de lo que hayas invertido, puedes haber invertido muy poco y ser muy exitoso, puedes haber invertido muchísimo y no ser nada exitoso, te darán un valor u otro. Kodak de la noche a la mañana puede pasar de valer un dineral a valer 0 por estar quebrada, aunque históricamente he invertido y reinvertido una enorme cantidad de capital. Una empresa puede nacer en un garaje, no invertir casi nada y valer muchísimo también de la noche a la mañana. Bien. Por tanto, no se funciona así. Es decir, lo que se funciona es, yo genero rentas y en función de las expectativas de las rentas que voy a generar, están dispuestos a comprarme esas rentas más caras o más baratas. Y si soy incapaz de generar rentas, es decir, si se muere el rico de turno y colocan a un zopeño al frente, eso puede no valer nada de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque si ese señor es incapaz de utilizar la estructura de capital que ha heredado para seguir generando rentas, eso no vale nada. Bueno, vale el valor liquidativo. ¿Que el valor liquidativo qué es? Lo que otros empresarios estiman que pueden rentabilizar comprando trozos de la empresa. Bueno, si yo compro este local comercial, aquí le voy a sacar un rendimiento X y por tanto estoy dispuesto a llegar a pagar tanto por este local comercial. Porque los ricos tampoco es que quieran vivir en los locales comerciales. Es decir, los locales comerciales no se valoran en función de la utilidad directa que tiene para el rico, sino de la capacidad que el rico prevé para reutilizarlos en generar valor para los demás. Ese es el problema teórico. Histórico, pues bueno, que si lo que dice Piketty fuera cierto, es decir, si el capitalismo realmente operara con R más G y por tanto cada vez se acumulara más capital por reinversión del capital, claro, él nos da la estimación, lo veis en este gráfico, desde el año 0 hasta la actualidad, del crecimiento económico y de la tasa de retorno. Si os fijáis, la tasa de retorno siempre ha estado en torno al 4,5%, incluso un poquito más en algún momento, y el crecimiento económico pues ha estado en 0, 0,1, 0,2, 1,5, salvo en los últimos años que ha llegado a subir hasta el 3. Claro, si no capitaliza estas dos tasas de retorno, estas dos tasas de variación, la del crecimiento y la de la tasa de retorno,
aplicando la formulita de Piketty y demás, nos debería dar conservadoramente, porque he supuesto un crecimiento medio del 2% desde el año 1000, que claramente veis que no ha sido así, nos debería dar una beta de 15.000. ¿Qué era beta? Recordad, ¿cuánto vale más la riqueza total acumulada sobre el PIB? Una beta de 15.000, si este gráfico fuera cierto y si los procesos de acumulación de capital que describe Piketty son verdad. ¿Sabéis de cuánto es beta hoy? 7. Hablando de 15.000 a 7, hay una cierta diferencia, ¿eh? Y por tanto, esto debería hacer dudar de que los procesos descritos por Piketty sean tan inexorables como él nos los describe. De hecho, si os fijáis, beta es, bueno, he dicho 7, en algunas partes es 5,5 o 6, no 7. Beta es bastante estable en general. Aquí tenéis la desagregación de beta para Inglaterra desde el año 1700 hasta 2010. Básicamente lo que dice es en qué está metido el patrimonio de los ingleses desde el año 1700 y cuántas veces ese patrimonio era superior al PIB de ese año. Entonces, si os fijáis, hasta el año 1910 beta era prácticamente 7 con escasísimas oscilaciones. A partir de 1910 hay una serie de cambios, guerras mundiales, revoluciones, etcétera, que hunden el valor del capital. Obviamente la gente le entra miedo, se vuelve más impaciente, la inflación te machaca más y por tanto descuentas mucho más esas rentas futuras que pueden llegar o no. Y a partir del año 1950 aproximadamente, cuando ya hay la reconstrucción económica internacional, el peso del capital vuelve a aumentar. Y esto es un proceso que se repite en todos los países, tanto en Inglaterra, Francia, Alemania. En Estados Unidos, fijaos, como no ha sufrido ni guerras ni internas, ni revoluciones, ni cosas raras, fijaos que beta se ha mantenido más o menos estable en torno al 450. No ha variado desde el año 1770, significativamente, ha variado un poco, ha oscilado un poco, que también habría que ver cómo ha medido Piketty y todo esto, pero bueno, en general digamos que no ha variado mucho. Y en Canadá llegó a caer un poco, pero tampoco de manera exagerada. Bien, por tanto, eso es lo primero. Es decir, históricamente beta no ha tendido a expandirse ni a 10, ni a 20, ni a 30, ni a 40, ni a 50, ni mucho menos a 15.000. Es decir, el capital no ha ido aumentando de valor muy por encima del PIB, sino que se ha estabilizado en torno a 700%, 600, 700%. Pero quiero que os fijéis en otra cosa de estos gráficos. Quiero que os fijéis en la composición del capital, porque creo que esto es uno de los cambios verdaderamente significativos. Primero, desde el año 1700 al 1910, ¿veis una franja negra que se hunde? Bueno, eso es el valor de las tierras de labranza. En el año 1700 su valor era equivalente a 4 veces el PIB. Es decir, digamos, uno podía comprar todas las tierras de Inglaterra con 4 años de PIB. ¿Bien? Hoy tiene un valor equivalente creo que a 2 semanas. Las tierras de labranza de Inglaterra, 2 semanas de PIB. Esto para que luego digan que es fácil conservar el capital. Es decir, imagínate un señor que tenía tierras, pues no tiene por qué haber perdido valor. Que tampoco estamos hablando de eso, estamos hablando de desigualdad, es decir, de posición relativa. A lo mejor el señor es más rico, sería hoy más rico con esas tierras que en el año 1700. Pero el porcentaje de la riqueza nacional que estaría manejando sería ridículo hoy en relación con el 1700. Por tanto, no es fácil mantener tu posición relativa en la distribución de la riqueza. Y luego, la otra franja importante, que es la de arriba, así un gris más oscuro, esto es, básicamente, vendría a ser el valor de las empresas. Entonces, aquí no se aprecian grandes cambios, pero sí que creo que hay un cambio muy importante en la composición de la estructura empresarial que conviene tener en cuenta. Y es, hasta la revolución industrial, el modelo de negocio prototípico era el gremio. El gremio era un monopolio regulatoriamente concedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de nuestras intuiciones sobre la riqueza son intuiciones adaptadas a la era preindustrial y predigital, por supuesto.
Entonces, en la era preindustrial, ¿cuáles eran las dos grandes fuentes de riqueza que había acumuladas? La tierra y tener un privilegio gubernamental. Entonces, en esa era, la idea de que si yo heredo sin hacer nada gano dinero, sí tenía cierto sentido, porque cuando toda la producción tiene que pasar por la tierra y cuando además tú tienes una prebenda gubernamental, pues ya lo tienes todo. Y por tanto la intuición de los ricos son ricos porque han tenido suerte, porque no se lo han ganado, porque son hijos de papá, sí que tenía cierto sentido. Y el enfoque de valoración que ofrece Piketty sí tiene sentido para la era preindustrial, el enfoque backward-looking. Si yo voy comprando gremios, si voy comprando tierras, pues cada vez tengo más parte de ese stock fijo de riqueza y tengo más renta. Pero hoy eso no sirve para nada, porque hoy los modelos de negocio van variando continuamente. Tú puedes tener una empresa maravillosa y a la semana no tener nada, y lo mismo con las tierras de labranza, que ya no valen nada, y como mucho lo que nos quedaría es, si lo queréis, el suelo urbanizable, que vendría a ser la nueva tierra, la nueva renta de la tierra, tener un piso en el centro de Madrid, etc. Pero es que incluso ahí, obviamente los cambios son mucho más lentos, pero tampoco os creéis que es tan fácil conservar el valor inmobiliario. Fijaos en Detroit. Detroit obviamente es un caso extremo, pero ¿quién os dice a vosotros que, pensad en barrios de Madrid que hace 30 años eran marginales y hoy son barrios de primer nivel, y lo mismo puede pasar al revés? Se te empieza a instalar gente indeseable y te hunde en el barrio. Por tanto, no es tan fácil ni siquiera ahí, la parte quizá que sea más segura, más previsible de la riqueza, que es la riqueza inmobiliaria, ni siquiera ahí es fácil conservar. Y esta es una tendencia que se reproduce en todo el mundo. Fijaos la tierra de labranza en todo el mundo, cómo pierde valor y cómo lo va ganando tanto las acciones o las empresas, teniendo en cuenta el cambio de estructura empresarial que ha habido y sobre todo la riqueza inmobiliaria. Vale, entonces, lo que os decía, se ha transitado de formas de capital muy simples, cuyo valor era muy fácilmente transferible. Yo te puedo transferir el valor porque no está contenido en mi conocimiento ni en mi habilidad para transformar eso en renta, sino en tener un monopolio, básicamente, a formas de capital complejas, inversión inmobiliaria y, sobre todo, negocios en régimen de competencia. La concentración de riqueza en términos históricos se ha reducido debido a la emergencia de las clases medias. Frase de Piketty, textual: que no haya ninguna, pongo ahí innovación, no, que no haya ninguna confusión. El crecimiento de la clase media patrimonial ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX. El principal cambio estructural en la distribución de la riqueza ha sido que la clase media en el siglo XIX no tenía nada y hoy ya tiene un patrimonio. Otra frase textual: la gente joven nacida en los 70 y en los 80 ya están experimentando en cierta medida el importante papel que la herencia está volviendo a jugar en sus vidas y en las vidas de sus amigos. Es decir, la gente de nuestra generación, mi generación, a la que por desgracia se nos van muriendo familiares, ya está viendo cómo esos familiares han acumulado patrimonio y nos lo dejan en herencia a nuestros padres. No somos súper ricos, somos clase media que ha ahorrado y ha capitalizado en cierta medida ese ahorro a lo largo de toda su vida. Y la posibilidad de que nos lo transfieran nos permite que también mantengamos nuestra posición patrimonial y la vayamos engrandeciendo. Por ejemplo, fijaos aquí la distribución de la riqueza, el porcentaje que tiene o que tenía el top 1% tanto en Estados Unidos como en Europa, que es las dos líneas de abajo, como el top 10% en Estados Unidos y en Europa. Estamos casi en mínimos históricos. El top 10% llegó a tener el 90% de la riqueza europea y el 80% de la riqueza estadounidense, y hoy tiene el 70 y el 65%. Es verdad que ha remontado un poco en los últimos años, pero es que frente a la brutal caída que ha experimentado antes, es un rebote que ya veremos si se mantiene. Y en el top 1% la caída todavía ha sido más brutal, del 65% en Europa a apenas el 25%, y en Estados Unidos el 33%. Bien.
Por tanto, estamos en uno de los momentos de toda la historia donde la riqueza está más igualitariamente distribuida o menos desigualitariamente distribuida. Obviamente te puedes preocupar, decir, bueno, a ver si la tendencia de estos 10-15 últimos años se mantiene durante un siglo y volvemos a como estábamos a principios del siglo XX. Pero desde luego no es el momento para montar el escándalo que se ha montado con Piketty. Debería ser todo lo contrario. Alegrémonos de que nunca la riqueza prácticamente está mejor distribuida ahora que en toda su historia. Y lo está además por lo que dice Piketty, porque ha surgido una clase media patrimonialista, es decir, una clase media que empieza a tener patrimonio y que lo empieza a dejar en herencia. Tercer error fundamental de Piketty al juzgar la distribución de la riqueza: no incluye el capital humano. No incluye el capital humano. ¿En qué dos cosas invierte la clase media? En vivienda y en capital humano, en la educación de sus hijos. Y una de esas dos patas básicas del patrimonio de una familia no lo incluyes en tus mediciones. La economía del conocimiento es una economía donde cada vez el capital humano vale más. Si tú hoy fichas a todos los ingenieros de Facebook, Facebook no vale nada, prácticamente nada. Facebook vale lo que vale por sus trabajadores y por sus empresarios. La empresa en sí misma no vale nada. Es fácil, bueno, la red también, la red de clientes que tiene, etcétera, pero sería muy fácilmente copiable y reproducible. Hay ciertos costes de cambio, es verdad, pero no vale mucho. Lo mismo con multitud de otras empresas. Entonces, no incluir el capital humano, que además es una de las principales fuentes de riqueza de mucha gente. Es decir, según Piketty, un jubilado que tenga en la cuenta corriente 50.000 euros y que cobre una pensión de 600 es mucho más rico que un recién licenciado en el MIT que va a cobrar en un par de años $100.000 anuales. ¿Por qué? Porque no está valorando cuánto vale el título del MIT. ¿El título del MIT vale algo? Hombre, yo creo que sí. Por eso la gente se gasta a lo mejor 200.000 euros en conseguirlo. ¿Se endeuda en 200.000? ¿Para nada? No, para algo, porque es fuente de renta muy cuantiosa. ¿Y cómo no estamos estimando esa fuente de renta futura como riqueza presente? Es verdad que es difícil de estimar, yo no digo que sea fácil, pero hombre, si intentas hacer una estimación de la riqueza total de una economía y no incluyes una de las principales magnitudes de la riqueza actual, que es el capital humano, estás sesgando enormemente el análisis. Porque además fijaos que el capital humano sí es algo que está mucho más igualitariamente distribuido. ¿Por qué? Porque un rico no puede tener 50 licenciaturas, ni puede trabajar 80 horas al día exprimiendo todos los conocimientos que tiene. Entonces, yo lo he intentado estimar a través de diferenciales salariales. Es decir, te vas a cuánta gente tiene un título en Estados Unidos y cada título cuánto vale de media, entendiendo el valor como el valor descontado también por tramos de edad entre el salario medio en Estados Unidos, el salario de la gente sin título en Estados Unidos con los distintos títulos: educación superior, educación secundaria superior, educación universitaria o doctorado. Bueno, si estimamos esto, tenemos que el capital, o sea, la riqueza del top 1%, la concentración cae del 33 al 22. Es decir, un tercio de la concentración actual de la riqueza se explica tan solo porque Piketty no ha incluido el capital humano en sus cálculos. Y esto va a ir a más. Esto no es una tendencia que se haya dado ahora y que en el futuro cambie. Esto va a ir cada vez a más. Y además Piketty tampoco incluye otro elemento básico, que es los servicios estatales. Un jubilado también tiene un derecho de cobro futuro, de una pensión. Imagina que ese jubilado, en lugar de estar metido en el sistema público de seguridad social, hubiese capitalizado su pensión como en Chile y tuviese un fondo de pensiones, un patrimonio ahí metido y cobrará todos los meses de ese patrimonio. Pues eso sí estaría en el cálculo de Piketty. Ahora, si el esquema lo proporciona el Estado, que no nos gustará, sabemos que es mucho más ruinoso, etcétera, pero bueno, está ahí. Y decir que un jubilado no tiene fuentes de renta y que no tiene nada, pues bueno, imaginar la diferencia entre un jubilado en España y un jubilado en Zimbabue. Pues obviamente aquí tiene garantizado, bueno, tiene garantizada una pensión, una sanidad, y todo eso es riqueza. ¿Por qué? Porque tiene derecho a recibir esas fuentes de renta. Que insisto, la legitimidad de todo eso va al margen. Lo que digo es que lo tiene, y no incluirlo en el análisis también es sesgar. Porque si además
Tú al final lo que estás haciendo es, no, voy a incrementar el tamaño del Estado para combatir la desigualdad. Y luego toda la influencia que tiene el tamaño del Estado para paliar la desigualdad, la cuentas, pues claro, siempre vas a decir, no, hace falta aumentar más el tamaño del Estado porque la gente sigue siendo desigual. Y además hay otro problema en la interpretación histórica, que afortunadamente ya lo ha admitido él mismo en el American Economic Review, y es que 2/3 del aumento de la desigualdad desde los años 80 son por rentas salariales. Es decir, se tira el hombre 300 o 400 páginas explicando el modelo de la desigualdad por el capital, que si reinvertimos automáticamente la renta que obtenemos, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres, y resulta que 2/3 de la desigualdad es porque hay gente que cobra más en su puesto de trabajo. Los CEOs, toda esta gente, pero que no es por patrimonio, es por salario. Si lo queréis por capital humano, pero es que no estás incluyendo el capital humano. Entonces, tu modelo, ¿qué termina explicando? Él mismo ha reconocido ahora que su modelo no explica la mayor parte de la desigualdad, que solo explica cómo se amplifica o cómo se magnifica la desigualdad previamente dada, pero no cómo la genera. Entonces, bueno, pues es un modelo... Para que os veáis la diferencia, estos son datos del propio Piketty. En el año 29, la principal fuente de renta para el top 1% era el capital. Hoy ya solo lo es el capital, la principal fuente de renta para el top 0,01%. Los que van antes, su principal fuente de renta es el salario, no son rentas de capital. Criticar así con tantas años las rentas de capital, cuando al final el problema, entre comillas, lo que es las rentas del trabajo, lo tienes en... Y ya vamos terminando porque ya... Sí. Errores en sus propuestas económicas. Bueno, Piketty desea un impuesto global sobre la riqueza de entre el 2 y el 10%. La finalidad de este impuesto no es distribuir las riquezas porque la recaudación es muy baja. Cita textual. El impuesto que propongo no pretende reemplazar todos los otros impuestos existentes. Jamás proporcionaría nada más que un complemento bastante modesto a otros flujos de ingresos de los que depende el Estado moderno. Unos pocos puntos del PIB, 3 o 4 como mucho. Además recaudaría menos de 3 o 4 puntos, porque claro, el capital, insisto, son expectativas de renta futura. Tú no puedes cobrar la renta futura porque no existe. Montoro todavía no ha descubierto la manera, aunque supongo que lo estará intentando. Entonces, tú puedes cobrar la renta presente. Puedes decir, del PIB me quedo con el 100% del PIB. Me lo quedo todo lo que se ha producido este año me lo quedo. Pero lo que no puedes hacer es, lo que se va a producir el año que viene me lo quedo ahora. Porque no existe. Bien, entonces, si tú lo que haces es, no, me voy a quedar con la riqueza. ¿Cómo te puedes quedar con la riqueza? Pues al final, si la riqueza está en grandes empresas, por ejemplo, en que Apple vale mucho, en que Google vale mucho, ¿cómo te quedas con la riqueza? ¿Nacionalizando estas empresas? Vale, imaginad que nacionalizamos las empresas. Que decimos, vamos a distribuir el 30% del capital de las acciones de Apple entre todos los estadounidenses. Y los estadounidenses dicen, bueno, pues vamos a quitar a este señor, a Tim Cook, etcétera, y vamos a poner a otro. Vamos a poner a un funcionario público. ¿Cuánto valor de Apple creéis que subsiste a la semana siguiente? Nada. Entonces, o casi nada, vamos, siempre que digo nada, obviamente no es nada, pero es muy poco. Entonces, el Estado no lo tiene tan fácil para expropiar la riqueza. Por eso no lo hace, claro. No lo tiene tan... No es por reparos morales ni nada parecido, no puede. No lo tiene tan fácil porque la riqueza, como os digo, es rentas futuras esperadas, rentas virtuales. Y si tú te cargas a quienes son capaces de generarlas, no las tienes y no las vas a generar. Por eso al final lo que puedes cobrar es lo que ya se ha generado una parte, pero no te puedes quedar con esa expectativa futura. Entonces, claro, esto de no, vamos a poner un impuesto de la riqueza del 10%, ¿vale? Es decir, una empresa gana el 5% y le vas a cobrar el 10%. ¿Cómo te va a pagar el otro 5%? Endeudándose. ¿Y sistemáticamente se va a endeudar? Pues entonces la quiebras. ¿Cómo te la va a pagar? ¿Emitiendo acciones? Pues entonces la estás nacionalizando. El ejemplo que suelo poner, que creo que es bastante ilustrativo, es decir, imaginad que una caña de pescar va a generar a lo largo de las próximas semanas 1000 peces, ¿no? Yo la utilizo y puedo pescar 1000 peces. Y decimos, bueno, pues esta caña tiene un valor equivalente a 1000 peces. Bien, yo puedo, cuando tenga los 1000 peces, obviamente los puedo distribuir, se los puedo robar al señor y los puedo distribuir. Lo que no puedo hacer es decir, no, todavía no los ha pescado, los va a pescar y por eso la caña tiene un valor de 1000 peces, corto la caña en 10 trozos y ya tenemos 100 peces cada uno. Obviamente eso no lo puedo hacer.
hasta que no está la renta no la puedo distribuir. Y la riqueza en sí misma no es renta. Si yo le doy a un señor un trozo de caña, no come. Y luego además, como os digo, la finalidad no es financiar al Estado para que gasten en educación, etcétera, sino que simplemente es lograr la desigualdad o lograr reducir la desigualdad destruyendo al rico. Piketty lo tilda de el rentista es un enemigo de la democracia. Fijaos lo que dice: el propósito principal del impuesto sobre el capital no es financiar el Estado social, sino regular el capitalismo. El primer objetivo es detener la creciente desigualdad de la riqueza y el segundo, establecer una regulación efectiva al sistema financiero y bancario que nos permita evitar las crisis. Él no quiere reducir la desigualdad haciendo más rico al pobre, quiere reducirla haciendo más pobre al rico. Y esto en filosofía tiene, es una falacia lógica que se llama la objeción de la nivelación hacia abajo. Que tú no puedes pretender buscar la desigualdad empobreciendo al rico. O al rico o al hábil. Es decir, no tiene sentido que yo compita con Cristiano Ronaldo partiéndole una pierna a Cristiano Ronaldo y decir, no, somos más igualitarios. Es decir, como mucho, podremos crear gimnasios, campos de fútbol para que la gente juegue al fútbol y a ver si consigue ser tan buen jugador como los otros, pero no cargándote a los otros. O en un certamen de belleza que vamos a tirar ácido a la cara a los más guapos para igualarlos con los más feos. Obviamente no, con mucho pagaremos operaciones de cirugía estética, etcétera, pero no lo otro. Bien, y eso es lo que pretende Piketty. Y aparte, ya sabemos que las crisis no las provoca la desigualdad, sino que las provocan los bancos centrales, pero no me voy a extender en esto. Y, por último, la desigualdad no se combate con impuestos progresivos. Fijaos en este gráfico. En este gráfico tenéis representados en el eje horizontal los países que tienen una fiscalidad menos progresiva y los que tienen una fiscalidad más progresiva. Y en el eje de ordenadas tenéis los que son más igualitarios y los menos igualitarios. Bueno, fijaos, los países nórdicos son los países que tienen una fiscalidad menos progresiva y los que son más igualitarios. Y luego tenéis a Estados Unidos, que es el país con la fiscalidad más progresiva, en contra de todas las leyendas urbanas que existen, es el país que tiene una fiscalidad más progresiva, entre otras cosas porque no tiene impuesto federal sobre el consumo, que es la principal fuente de progresividad o regresividad del sistema, y también el más desigualitario. Y además, España está entre los menos igualitarios y los más progresivos también, y Grecia también. En cambio, los nórdicos, como lo basan todo en impuestos indirectos, impuestos especiales, etc. Y luego, sí que es verdad que en los directos hay cierta progresividad, pero es que las rentas bajas también pagan mucho. Es que en Estados Unidos las rentas bajas casi no pagan nada de impuestos, y en España tampoco. De hecho, ahora Rajoy ha dicho que las rentas de menos de 12.000 no van a pagar IRPF. Pero claro, luego tienes desigualdad creciente. ¿Por qué? Porque la desigualdad se reduce permitiendo que las rentas bajas se capitalicen, es decir, que accedan al capital financiero y al capital humano. Los países nórdicos han logrado esa tendencia a la igualdad como haciendo que el Estado regule y controle ese ritmo de capitalización. Por ejemplo, construyendo buenas escuelas, buena educación, en el caso de Noruega, por ejemplo, constituyendo un fondo público, un fondo soberano con la riqueza nacional de petróleo, etc. Los liberales tenemos la alternativa, que es la revolución liberal, es decir, darle ese dinero a la gente, que esa gente se capitalice, liberalizar la educación para que haya buenas ofertas educativas muy variadas, de mucha calidad y a muy bajo precio, y que por tanto se pueda acceder a ese capital humano o a ese capital financiero también con mucha facilidad. Pero las dos vías económicamente son legítimas. A mí moralmente o éticamente solo me lo parece la segunda, y además más efectiva que la primera. Pero es que además, y ya termino con esto, si el análisis de Piketty fuera cierto, es decir, si la rentabilidad del capital fuera mayor que el crecimiento económico, la propuesta económica más lógica, ¿cuál creéis que sería? No el impuesto sobre el capital, eso ya os lo digo. ¿Cuál sería la política económica que deberíamos adoptar mañana mismo si Piketty tuviera razón? ¿A alguien se le ocurre? Las pensiones, ¿no? Privatizar el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Pues porque si lo que estás diciendo es que esto se rentabiliza solo, pues pongamos el ahorro de los trabajadores a las pensiones privadas, que se va a rentabilizar solo. Es decir, ¿por qué vamos a ser tan egoístas que solo los que ya tengan riqueza van a poder beneficiarse de este maravilloso sistema que es el capitalismo, según el cual R está sistemáticamente mayor que G? Permitamos que las clases proletarias también se capitalicen. Pero fijaos lo que dice Piketty aquí. A la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización, hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil.
sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que R sea mayor que G como media no significa que eso sea cierto para toda inversión individual. Es decir, que a la hora de la verdad no es tan fácil, que crear riqueza no es tan sencillo, no viene dado, sino que cuesta mucho y ser heredero no te garantiza prosperar. Por tanto, conclusión, mal modelo económico, no entiende adecuadamente la relación entre capital y renta, mala interpretación histórica, no entiende la emergencia, o no la entiende del todo, la emergencia de la clase media desde el siglo XVIII y el cambio en las formas de transmisión de riqueza desde modelos muy simples de capital a modelos muy complejos, y malas recomendaciones políticas. Sí entiende que los impuestos sobre el capital sirven para destruir riqueza, pero no le importa, sino que es lo que busca. Muchas gracias. Siento que nos hayamos comido el tiempo porque el profesor Rayo se tenía que ir, pero yo creo que al menos para 3 preguntas que no sean conferencias, sino preguntas concretas, vaya sobre eso. Un segundo. Sí. Sí. A ver, ahí. ¿Dónde? Ahí. Hola. Bueno, muy buena charla, muy clara. Mi pregunta es la siguiente. Me parecen persuasivos los argumentos de que el modelo de Piketty pueda fallar con los modelos que ha señalado. La pregunta que me hago es si, en el fondo, no es una crítica a llegamos a las conclusiones del modelo cuantitativas, si se quiere, y sin embargo deja intactas sus conclusiones cualitativas. Y básicamente, más que al futuro, porque parece persuasivo, ¿no?, que no va a producirse esta explosión autocatalítica que se va a disparar las rentas, pero fíjate en un hecho que pasaste yo creo un poco de puntillas, que es la tendencia a la desigualdad a partir de los años 70. Yo creo que en el fondo es el núcleo del libro, ¿no?, de Piketty, que dice sí que hemos mejorado en materia de igualdad con respecto a lo que fue el siglo XIX. Tú lo has dicho, él también lo dice, él también lo señala. Y yo creo que la preocupación que expresa es que a partir de los años 70 se está revirtiendo esa tendencia. Pero si tú incluyes... Solo por concluir, la pregunta que me hago es si, aunque el modelo falle en sus aspectos de detalle, como suelen fallar los modelos económicos, y sea objeto de todas estas críticas y pueda ser refinado, en el fondo cualitativamente no queda, queda un poco el pozo de que pueda estar explicándose o que esa creciente desigualdad que se está observando a partir del año 70. Sí, si tú incluyes el capital humano, crece la desigualdad. Bueno, tú nos has dicho que crece, no sé si crece, tú has dicho que estáticamente, si incluyes el capital humano, la fotografía te sale mejor en cuanto a desigualdad. Lo que no sé es dinámicamente si va a crecer más o va a crecer menos al incluir el capital humano. Supongo que depende de cómo se comporte ese capital humano. No tenemos efectivamente la estimación de toda la serie, pero mi apuesta es que no en absoluto. Y creo que hay un dato que es bastante claro. Los países del mundo con una distribución de la riqueza más desigualitaria son los países nórdicos. El país del mundo con una distribución de la riqueza más desigualitaria es Dinamarca. En cambio, Dinamarca es el país con una distribución de la renta más igualitario. ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú en el capital no cuentas una de las principales fuentes de renta, que es el capital humano, pues tienes una distribución muy desigualitaria de todo lo que no es capital humano. Si lo incluyes, al final la desigualdad del capital tendría que ser la misma que la distribución de la desigualdad de la renta. Por tanto, mi apuesta es que no. Eso no significa que en el futuro... Tu apuesta es que no se va a seguir ampliando... Que no ha aumentado la desigualdad. Que no ha aumentado la desigualdad desde los años 70 si tú incluyes capital humano. Porque además, cada vez mucha más gente ha ido accediendo a un título educativo y esos títulos educativos han siendo cada vez más valiosos. Lo cual no significa que en el futuro no pueda aumentar. Obviamente, si cada vez se revalorizan más los conocimientos de ciertas personas frente a otras, podrías tener una desigualdad. Pero ahí no es una desigualdad no meritocrática como la que dice Piketty, tú generas una mayor cantidad de riqueza o de renta y por tanto renta es igual a producción. Tú has producido más, ganas más. De hecho, había una enmienda a la totalidad mayor a hacer, que es la enmienda a la desigualdad, como si fuera un mal necesariamente, y la desigualdad no es un mal necesariamente. Si lo que tienes es que los que están en la parte de abajo cada vez viven mejor, pues no le veo ningún problema. Entonces, mi apuesta puede ser que
quizá el capitalismo te lleve a niveles de desigualdad crecientes, sobre todo si, insisto, siempre que hay momentos de transición económica, los que salen bien, pues salen muy bien, y los que no se adaptan salen muy mal. Y hasta que eso se estabiliza y, digamos, el equilibrio revierte a la media, pues tienes desigualdades crecientes. Entonces, ahora estamos, yo creo que en un momento de transición económica muy fuerte y puede haber crecimientos de la desigualdad. Pero eso no significa que la gente vaya a vivir peor. Ahí sí, mi apuesta es que va a vivir mucho mejor, aunque se lleve un porcentaje menor de la renta. Una cosa, tú dices que Dinamarca tiene desigualdad en riqueza y igualdad en renta. Sí. ¿Dónde podría ver esos datos? O cómo, bueno, los datos de desigualdad de la renta creo que los puedes encontrar en cualquier parte. El Gini de renta lo tienes no, claro, muy extendido. El Gini de riqueza lo tienes en el informe que presentó Credit Suisse hace unos meses, que es el que replicó el informe Oxfam de hace unos meses que tanto revuelo. ¿Y cuál es el link o más o menos? Bueno, si tú pones Credit Suisse Wealth Report, ahí te sale. Es en el que se basó Oxfam para decir los ricos son cada vez más ricos. Y bueno, pues mírate los datos de la distribución de la riqueza, el Gini de riqueza que calcula Oxfam para todos estos países, todos los países del mundo, y lo verás. Y lo que te encuentras es países muy igualitarios en riqueza, pues Uganda, India, Zimbabue, etc. Países muy también Australia, no digo que no, pero países muy desigualitarios en la riqueza: Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur. Bueno, ¿dónde prefieres vivir? Pues claramente. España también es muy igualitaria, por cierto, en la riqueza, y Grecia también. ¿Con riqueza te refieres a casas? A patrimonio, sí. Patrimonio, vale. Y bueno, acabo ya. ¿Y en Dinamarca en qué se concentra la riqueza? ¿En dónde está? No, ese dato desagregado no te lo dan. Vale. No sé, habría que verlo. Una tercera pregunta. Sí. ¿Por qué crees que en España está tan aceptado, digamos, que el no respeto a la propiedad privada y que te la pueden quitar tan fácilmente? ¿Crees que es un tema educacional o económicamente? Porque en el colegio, en el instituto, nadie da muy poca gente de economía. ¿Y qué crees que es lo que hace falta para que haya de verdad una alternativa liberal en España? Bueno, yo creo que en España está muy extendido el caradurismo, porque intenta en España decir que te van a quitar la casa, porque eso es propiedad privada también. A ver, ¿qué partido se atreve a decir no? Vamos a poner un impuesto sobre la primera vivienda del 10%. Ya lo ha dicho Podemos, No, Podemos. Porque quería quitar las segundas y terceras viviendas, pero no las primeras. ¿Por qué? Porque esa propiedad está muy distribuida y afecta a mucha gente. Y claro, la gente lo que dice es sí, hay que quitar la riqueza a los demás, no a mí. Entonces, la propiedad privada propia yo creo que está bastante asumida como buena. Nadie quiere hacer como la URSS leninista de meter en sus casas a decenas de personas a desahuciados, etcétera. Que, de hecho, tanto que estamos diciendo los desahuciados, etcétera, pero siempre es no, que el Estado proporcione una solución. Yo no. Bueno, pues la propiedad privada propia está bastante bien, creo yo, en España. El problema es que hay una percepción de que el rico es siempre el vecino, y por tanto el vecino, claro, tiene que contribuir mucho. Y de hecho, si el vecino contribuye mucho, yo me puedo plantear contribuir algo, pero que es un cálculo utilitarista, es yo espero recibir 10, pero al otro que le pago 1 y recibo 10, por tanto salgo como solidario porque estoy pagando el 1, pero luego me dan los 10. Gente que quiera pagar netamente más impuestos en España, yo creo que no hay mucha. Es toda una pose para ver si me cae algo de los demás. Pero bueno, por desgracia es una cosa muy extendida, también en parte porque se le está diciendo a la gente los ricos no pagan, si pagaran viviría en el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Y lo que hace falta, pues por un lado obviamente es desmontar toda esa narrativa, esa narración podemita que se ha apoderado de todos los partidos políticos al final, y luego también tratar de lograr una cierta regeneración de valores, porque obviamente al margen de todo, una sociedad que admite esto como sano, esta estrategia, esta impostura como sana, de, bueno, si yo puedo conseguir 10 del Estado, pues voy a pagar 2, porque así disimulo, es una sociedad moralmente enferma. Es decir, no, que paguen los ricos porque son los que tienen y que me den a mí. Pues,
tú has de entender, que la gente debería entender que hay una serie de valores de respeto a la otra persona que por el hecho de ser rica no tiene que ser tu esclavo. Y por tanto, hasta que no logremos transmitir esa base ética mucho más extendida, esa base de respeto a las personas, que por suerte sí existe, por ejemplo en cuanto a minorías religiosas, minorías culturales, lingüísticas, si mañana saliera algún café y dijera vamos a prohibir el catalán en España, pues creo que en general, bueno, desde luego algunos sí lo apoyarían, pero que sería una minoría quien lo apoyara. ¿Por qué? Porque se entendería, ¿no? Es que las minorías tienen derechos, las tenemos que respetar, no las podemos manejar, no las podemos homogeneizar, aunque sería más cómodo que pudiésemos ir todos a Cataluña y hablaran perfectamente el idioma castellano y no escucháramos nunca por la calle catalán, que no lo entendemos y a lo mejor nos están criticando y demás, aunque sería más cómodo todo eso, entendemos que tienen derecho a hablar lo que ellos quieran. Pero en cambio no entendemos lo mismo, todavía no, y espero que en el futuro sí empecemos a entenderlo, que una persona por el hecho de tener riqueza no significa que te la tenga que dar a ti. Sobre todo si la ha adquirido legítimamente, ha de poder disfrutarla legítimamente. Y otra cuestión es que digamos que para que una sociedad florezca moralmente, también es necesario que pues, los propios ricos asuman un cierto papel de responsabilidad social y todo esto, es decir, que no se encierren en sí mismos, pero todo eso ya es una cuestión de regeneración moral de esa gente, no de obligarles y de robarles la propiedad. Si usted quiere no salir de su habitación, como ciertos japoneses, pues no salga de su habitación, pero entienda que es un comportamiento pues psicopático, socialmente disfuncional, bien, pero es su decisión y usted está en su libertad de hacer eso si usted quiere. La ética del respeto a los derechos va mucho antes que la ética del buen vivir, como yo quiero llevar una vida plena, integrada en sociedad. Primero respetemos los derechos y luego promovamos actitudes más socialmente responsables que educativas. La verdad es que me encantaría llegar a las 9. Lo que tenías que haber hecho es convocar la conferencia a las 6:30 en vez de a las 7. Aprendemos de cara al futuro. Sobre todo conmigo, sí. Sobre todo. No pasará un rayo, sí, no pasaré de una hora. Bueno, pues muchas gracias, profesor Rayo. Y antes de despedirnos, otra vez los 4 avisos. Primero, hay una copa de vino arriba. Segundo, el viernes 27, programa de radio sobre lo que acaba de hablar el profesor Rayo. El jueves 26 a las 7, conferencia del profesor Juan Ramón Fernández, que se ha ido ya, sobre ayuda oficial, desarrollo y pobreza, un círculo vicioso. Y finalmente, a la salida, la editorial LID tiene a su disposición en venta los libros, varios libros del profesor Rayo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.